La vida tiene una manera de hacer añicos nuestras realidades cuidadosamente construidas. Una llamada telefónica, una conversación, una revelación inesperada, eso es todo lo que se necesita para hacerte cuestionar todo lo que creías saber sobre tu familia. Nunca esperé que mudarme a Europa me llevara a descubrir la red de mentiras que había moldeado mi relación con mi hermana Renata durante más de 2 décadas. Trabajar en Bruselas este último año me había dado el nuevo comienzo que necesitaba, nuevo trabajo, nuevas experiencias, independencia total. En casa, había dejado atrás a mis padres y a Renata, aunque el dejar atrás podría ser una frase demasiado fuerte para una relación que apenas existía más allá de saludos festivos y mensajes obligatorios de cumpleaños. 8 años separaban a Renata y a mí, una brecha que se sentía más como un abismo mientras crecíamos. Mientras yo me estresaba por los exámenes AP y las solicitudes universitarias, ella apenas comenzaba la secundaria. Para cuando ella enfrentó sus propias luchas adolescentes, yo ya estaba escalando la escalera corporativa en finanzas, nuestros mundos completamente desconectados excepto por esas incómodas cenas familiares donde actuábamos más como conocidas educadas que como hermanas. Antes de mudarme al extranjero, yo era dueña de un hermoso apartamento, el antiguo lugar de mi abuela. La compra había parecido como el destino en ese momento. 3 años en mi carrera, con un ingreso estable y ahorros crecientes, había decidido dejar de rentar. Fue entonces cuando mis padres mencionaron casualmente durante la cena que estaban dispuestos a venderme el apartamento de la abuela Leticia. Lo hemos estado rentando, había dicho mamá, con voz pragmática, pero si te interesa, podríamos vendértelo. Ese apartamento contenía fragmentos de mi infancia, tardes de domingo ayudando a la abuela a regar sus amadas plantas del balcón, el cálido aroma de galletas con chispas de chocolate llenando su cocina, la sensación de ser completamente amada y aceptada. El precio que ofrecieron, $120,000, parecía justo, y la ubicación era perfecta. Lo compré sin dudarlo, convirtiéndolo en mi hogar durante los siguientes 3 años hasta que apareció la oportunidad en Europa. Conservé el apartamento, por supuesto. Era mi primera inversión real, y pensé que podría rentarlo o regresar a él algún día. Poco sabía que esta propiedad se convertiría en el catalizador para exponer 20 años de engaños cuidadosamente elaborados. Todo comenzó con una llamada telefónica que se sintió mal desde el primer timbre. Sentada en mi escritorio en Bruselas, revisando correos electrónicos del trabajo, vi el nombre de Renata parpadear en mi pantalla. No habíamos tenido una conversación real en lo que parecía una eternidad. Por un momento, solo me quedé mirando el teléfono, preguntándome si algo terrible había sucedido. «Hola», contesté, tratando de ocultar mi sorpresa. «Valentina, hola», la voz de Renata estaba inusualmente alegre, activando inmediatamente las alarmas en mi cabeza. Se lanzó a hacer preguntas rápidas sobre mi vida, mi trabajo, mi estado sentimental, como si fuéramos hermanas cercanas que regularmente se ponían al día sobre sus vidas. Le di breves actualizaciones sobre mi vida, mencionando mi estado de soltera y mi enfoque en la carrera. Cuando me preguntó sobre mis planes de regresar a casa, admití que no estaba segura, Europa se había vuelto cómoda, familiar. «Eso es perfecto», la voz de Renata se iluminó con obvia emoción. «Acabo de empezar la universidad». «¿Mamá y papá te lo dijeron?» «No, no lo mencionaron. Nuestros padres y yo tampoco habíamos hablado mucho últimamente». «Bueno, lo hice, y adivina qué. Hablé con mamá y papá, y dijeron que podía quedarme en tu apartamento mientras estoy en la universidad. ¿No es genial? Estás solo a 2 cuadras del campus, así que no tendré que gastar dinero en transporte. Además, no tendré que pagar renta, lo cual es una gran ayuda». Mis dedos se tensaron alrededor del teléfono mientras sus palabras se hundían. La manera casual en que anunció sus planes de mudarse a mi apartamento me hizo hervir la sangre. Respirando profundamente, traté de mantener mi voz firme. «Renata, espera un minuto», interrumpí su entusiasta planificación. «No puedes simplemente decidir mudarte allí. Deberías haberme preguntado primero a mí, no a mamá y papá». «¿Preguntarte a ti?», Renata sonaba genuinamente confundida. «¿Por qué?» «Mamá y papá ya dijeron que estaba bien». Me pellizqué el puente de la nariz, luchando contra mi creciente frustración. «Porque necesitas mi permiso, no el de ellos. No puedes simplemente mudarte allí porque ellos lo dijeron». «¿Pero ellos dijeron?» «No me importa lo que dijeron», solté, y luego inmediatamente me arrepentí de mi tono. Suavizando mi voz ligeramente,
continué, mira, Renata, aprecio que estés tratando de resolver tu situación de vivienda, pero esto no va a funcionar. Hubo una pausa antes de que Renata hablara de nuevo, su voz llevando ese mismo tono enloquecedoramente tranquilo que nuestra madre usaba cuando pensaba que estaba siendo razonable. No veo por qué no. Estás en Europa. El apartamento está simplemente ahí vacío. No está vacío, la corregí. ¿Y qué pasa cuando decida volver a casa? Podría regresar de Europa en cualquier momento. ¿Dónde se supone que voy a vivir entonces? Renata soltó una pequeña risa que hizo que mi mandíbula se tensara. Oh, vamos, Valentina. Ganas muy buen dinero en tu trabajo. Si regresas, puedes simplemente rentar otro lugar. No es como si no pudieras permitírtelo. Me quedé allí en silencio atónito. La pura audacia de su sugerencia, que porque tenía un buen trabajo debería simplemente renunciar a mi casa para ella, me dejó sin palabras. La suposición de que porque tenía un buen trabajo, debería simplemente ceder mi hogar a ella, era increíble. No, dije firmemente, mi voz fría. Absolutamente no. No voy a rentar otro lugar solo para que tú puedas vivir allí gratis. Esto no va a suceder. Pero mamá y papá. No me importa lo que mamá y papá dijeron, casi grité. La respuesta es no. Sin esperar su respuesta, colgué el teléfono. Mis manos temblaban mientras lo dejaba sobre mi escritorio. Las siguientes horas pasaron en un borrón mientras trataba de concentrarme en el trabajo, pero la conversación con Renata seguía repitiéndose en mi cabeza. Sabía que no había terminado, en nuestra familia, nada terminaba con una sola conversación. Efectivamente, justo cuando estaba calentando sobras para la cena, mi teléfono comenzó a vibrar. El nombre de mamá parpadeó en la pantalla. Dejé que sonara 2 veces, respirando profundamente para prepararme para lo que venía. Finalmente, contesté. Hola. Valentina. La voz de mi madre llevaba ese tono particular que conocía muy bien, el que significaba que estaba en problemas, como si todavía fuera una adolescente que había roto el toque de queda. Necesitamos hablar sobre lo que pasó con Renata. Me moví a mi sofá, abandonando mi cena. Sí, supongo que sí. No entiendo por qué estás siendo tan difícil con esto, comenzó. No deberías tratar así a tu hermana. Es familia. Es solo por un tiempo mientras está en la universidad. Nada terrible sucederá si Renata se queda en el apartamento. Me pasé los dedos por el pelo, luchando por mantener mi voz nivelada. Mamá, no puedo simplemente dejar que se mude allí. ¿Qué pasa cuando no quiera irse? No voy a terminar peleando con mi hermana para sacarla de mi apartamento. Oh, no seas dramática, se burló mamá. Eso no sucederá. No sabes eso, respondí. Además, ¿por qué no pueden ayudarla a rentar su propio lugar? ¿Por qué tiene que ser mi apartamento? Hubo una ligera pausa antes de que mamá respondiera. Ya hemos gastado todo nuestro dinero en la matrícula universitaria de Renata. No podemos permitirnos pagar renta además de eso. Me levanté y comencé a caminar por mi sala. Bueno, no quiero que viva allí. ¿Quién sabe qué podría pasarle al lugar? Y además, lo estoy rentando ahora mismo. Estoy recibiendo ingresos de ese apartamento. Si Renata se muda allí, seré yo quien pague las cuentas mientras ella vive allí gratis. Podía oírla tratando de pensar en una respuesta. A menos, agregué, que tú y papá quieran pagarme renta para que Renata viva allí. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Entonces la voz de mi madre volvió, aguda y enojada. No puedo creer lo descarada y egoísta que estás siendo, exigiendo renta de tu propia hermana. ¿Qué te ha pasado? ¿Egoísta? Ahora yo era la que me estaba enojando. ¿Cómo es egoísta querer mantener mi propio apartamento? ¿El apartamento que compré con mi propio dinero? ¿O se te olvidó que les pagué a ti y a papá $120,000 por él? Eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver con esto, prácticamente estaba gritando ahora. No obtuve este apartamento gratis. Lo compré con mi dinero duramente ganado. La línea se cortó. La siguiente semana se arrastró en completo silencio. Sin llamadas de mamá, sin mensajes de Renata, nada. Me sumergí en el trabajo,
tratando de ignorar el nudo en mi estómago que crecía cada día. Cada vez que mi teléfono vibraba, saltaba, pero nunca eran ellos. Estaba en medio de una presentación en el trabajo cuando mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolsillo. Lo ignoré, pero quien fuera llamó 3 veces más. Durante mi pausa para el almuerzo, finalmente revisé, era la tía Alejandra, la hermana de mamá. No éramos particularmente cercanas, pero ella siempre había sido la voz de la razón en las disputas familiares. Valentina, su voz familiar llegó a través de la línea, ¿qué está pasando con tu familia? Acabo de hablar con tu madre y parecía, bueno, no ella misma. Suspiré y cerré la puerta de mi oficina, encontrando consuelo en la privacidad de mi pequeño espacio de trabajo. Durante los siguientes 20 minutos, derramé toda la historia, la llamada de Renata, la reacción de mamá, todo. La tía Alejandra escuchó sin interrumpir, haciendo solo pequeños sonidos de reconocimiento. Ya veo, dijo cuando terminé, su voz llevando un peso que no había esperado. ¿Has intentado hablar con Renata de nuevo? Quiero decir, parece que podría haber algún malentendido aquí. ¿Qué hay que malentender?, pregunté, hundiéndome en mi silla. Quieren mi apartamento para Renata. Fin de la historia. Cariño, la voz de la tía Alejandra era suave pero firme, a veces las cosas no son tan simples como parecen. Llama a tu hermana, hazle una videollamada para que puedan verse las caras. Trata de entender de dónde viene ella, y asegúrate de que ella entienda de dónde vienes tú también. Esa noche, después del trabajo, tomé un respiro profundo e inicié una videollamada con Renata. Para mi sorpresa, contestó casi inmediatamente. Se veía cansada, su cabello generalmente ordenado recogido en una cola de caballo desordenada, círculos oscuros bajo sus ojos que hicieron que mi corazón se retorciera inesperadamente. Hola, dije, tratando de mantener mi voz neutral. ¿Podemos hablar? Renata asintió, su expresión cautelosa. Necesito entender algo, comencé. ¿Por qué estás tan decidida a vivir en este apartamento en particular? ¿Por qué no rentar tu propio lugar? El rostro de Renata se endureció ligeramente. ¿Por qué debería rentar en otro lugar cuando mamá y papá dijeron que podía quedarme en su apartamento? Tú viviste allí durante 4 años, ahora es mi turno. Ellos dijeron que estaba bien. Me sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Su apartamento? Sí, dijo Renata, levantando la barbilla. El apartamento de mamá y papá. Lo heredaron de la abuela, ¿recuerdas? Dijeron que podía vivir allí mientras estoy en la universidad, igual que tú lo hiciste. Por un momento, solo la miré fijamente a través de la pantalla. Luego, sin decir una palabra, alcancé mi laptop y abrí mis archivos. Renata, necesito mostrarte algo. Compartí mi pantalla y abrí la carpeta que contenía mis documentos de propiedad. Este no es el apartamento de mamá y papá. No lo ha sido durante años. Mira la fecha en esta escritura de venta. Mira el acuerdo de compra. Les compré este apartamento, les pagué $120,000 por él. El silencio que siguió fue absoluto. Observé el rostro de Renata en mi pantalla mientras la verdad se asentaba. Sus ojos se agrandaron mientras escaneaba los documentos, su boca abriéndose ligeramente. En ese momento, se veía tan joven, tan vulnerable, me recordó a cuando era pequeña, descubriendo que Santa Claus no era real. Pero eso es imposible, susurró, sacudiendo la cabeza. Ellos dijeron. Su voz se quebró. Esto no tiene sentido. ¿Por qué mentirían sobre esto? ¿Cómo pudieron olvidar que te vendieron el apartamento? Sentí una repentina oleada de protección hacia mi hermana. A pesar de toda nuestra distancia, todas nuestras diferencias, seguía siendo mi hermana pequeña, y alguien la había lastimado. Bueno, dije, tratando de aligerar el ambiente, al menos el dinero fue para una buena causa. Mamá me dijo que lo usaron para pagar tu matrícula universitaria. La cabeza de Renata se levantó de golpe, sus ojos encontrándose con los míos a través de la pantalla. ¿Qué? El dinero de la venta del apartamento, expliqué. Mamá dijo que lo gastaron en tu educación. Renata soltó una extraña risa que sonó más como un sollozo. Valentina, tengo una beca completa. Mamá y papá no han pagado ni un centavo por mi educación. Ahora era mi turno de mirar en shock.
Pero mamá me dijo la semana pasada que no podían ayudarte con la renta porque habían gastado todo el dinero en tu matrícula. Nos sentamos en un silencio aturdido, ambas procesando esta nueva revelación. Entonces Renata habló, su voz temblando ligeramente. ¿Recuerdas cuando quería esas clases de baile en la secundaria?, preguntó. Mamá me dijo que no podían pagarlas porque acababan de comprarte una nueva laptop para la universidad. Sacudí la cabeza, sintiéndome enferma. Nunca recibí una laptop de ellos. Ahorré de mi trabajo de verano para comprar una. Renata se inclinó más cerca de su pantalla. ¿Y recuerdas ese campamento de verano al que quería ir? ¿Aquel al que iban todos mis amigos? Mamá dijo que no podían enviarme porque acababan de pagar tus cuotas de solicitud universitaria. Pero solicité exenciones de cuotas, dije lentamente. Me encargué de todas mis solicitudes universitarias yo misma porque me dijeron que habían gastado todo su dinero en tus nuevos uniformes escolares. ¿Uniformes escolares? Las cejas de Renata se alzaron. Mi escuela ni siquiera tenía uniformes. Pasamos la siguiente hora intercambiando historias, cada revelación más devastadora que la anterior. Un patrón emergió: cada vez que cualquiera de nosotras había pedido algo, nuestros padres habían culpado su incapacidad de proporcionarlo a haber gastado dinero en la otra hermana. Era como armar un rompecabezas donde ninguna pieza coincidía con la imagen que habíamos creído mientras crecíamos. A la mañana siguiente, llamé a la tía Alejandra con manos temblorosas. Mi cabeza daba vueltas por todo lo que Renata y yo habíamos descubierto, y necesitaba la perspectiva de alguien más, alguien que pudiera entender la enredada red de secretos familiares que habíamos descubierto. Tía Alejandra, dije tan pronto como contestó, mi voz espesa de emoción, hablé con Renata anoche. Descubrimos que mamá y papá nos han estado mintiendo durante años. Le decían a cada una que no podían comprar algo porque habían gastado dinero en la otra, pero nada de eso era verdad. Le dijeron a Renata que el apartamento todavía era de ellos cuando me lo habían vendido hace años. Me dijeron que gastaron el dinero de la venta en la universidad de Renata, pero ella tiene beca. Nada tiene sentido. Escuché a la tía Alejandra tomar un respiro profundo al otro lado de la línea. Cuando habló, su voz estaba cargada con lo que sonaba como culpa largamente contenida. Valentina, cariño, siéntate. Hay algo que necesito decirte sobre tus padres. Algo que debí haberte dicho hace años. Hizo una pausa, y pude escuchar el peso de los secretos en su silencio. No quería causar problemas en la familia, pero, bueno, creo que es hora de que sepas la verdad sobre cómo tus padres realmente las trataron a ti y a tu hermana. Me hundí en mi sofá, teléfono presionado contra mi oreja, esperando que la tía Alejandra continuara. El silencio se extendió por lo que pareció minutos antes de que finalmente hablara de nuevo, su voz pesada de arrepentimiento. Tus padres no eran lo que pensabas que eran, Valentina. No estaban luchando para llegar a fin de mes como siempre afirmaban. Tu abuela, ella les daba dinero cada mes, una cantidad sustancial, específicamente para ti y Renata. Mi mano se tensó alrededor del teléfono. ¿Qué quieres decir con específicamente para nosotras? Ella quería asegurarse de que sus nietas estuvieran bien cuidadas, explicó la tía Alejandra, su voz quebrándose ligeramente. Pero tus padres gastaron ese dinero en ellos mismos en su lugar. Lo mínimo iba para ustedes, compraban los víveres más baratos para la casa, les conseguían solo lo más básico necesario, mientras ellos... Hizo una pausa, y pude escuchar años de culpa reprimida en ese silencio. Mientras ellos insistí, aunque parte de mí no quería saber. Mientras vivían como reyes a espaldas de todos, las palabras de la tía Alejandra salieron precipitadamente ahora, como una presa rompiéndose. Siempre estaban comiendo en restaurantes caros, comprando en tiendas de lujo. Y esos viajes que hacían 2 o 3 veces al año, sus viajes de negocios. Sentí que mi estómago se caía. Mamá y papá siempre dijeron que tenían que viajar por trabajo. No había viajes de negocios, Valentina. Eran vacaciones de lujo. El dolor en la voz de la tía Alejandra era palpable ahora. Las dejaban con su abuela, diciéndole que iban a algún lugar con un clima inadecuado para niños. En realidad, se estaban hospedando en resorts de 5 estrellas, yendo en cruceros, viviendo la gran vida mientras tú y Renata se quedaban atrás. Los recuerdos comenzaron a inundarme,
Todas esas veces que nos dejaban en casa de la abuela, sus maletas de diseñador a juego en el maletero del auto. Recordé lo emocionados que siempre se veían antes de estos viajes de negocios, como regresaban bronceados y relajados. Todo tenía un horrible sentido ahora. ¿Cómo te enteraste?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. La tía Alejandra suspiró profundamente. Fue un accidente. Me encontré con tu madre en un restaurante un día, uno muy caro, cuando se suponía que estaba en un viaje de negocios. Llevaba un conjunto de diseñador nuevo, joyas que nunca había visto antes. Cuando la confronté al respecto, se detuvo, y pude escuchar el dolor en su voz cuando continuó. Tu madre me amenazó, Valentina. Dijo que si le contaba a tu abuela sobre algo de esto, ella la pondría en mi contra. Sabía cómo manipular a tu abuela, la tenía completamente convencida de que no podía hacer nada malo. Tu madre dijo que se aseguraría de que me excluyeran de la herencia por completo. Y mantuviste este secreto todo este tiempo. No pude mantener la acusación fuera de mi voz, aunque estaba templada por la comprensión. Tuvimos una enorme pelea por eso. La voz de la tía Alejandra se quebró con emoción. Tu madre y yo no nos hablamos durante años después de eso. Y sí, me mantuve callada. Me avergüenzo tanto de eso ahora, Valentina. Debería haber hablado, debería haber hecho algo. Tú y Renata merecían algo mejor que esto. Merecían saber la verdad. Me senté en silencio atónito mientras las revelaciones de mi tía se hundían. Todos esos años, todos esos recuerdos de presupuestos cuidadosos y vida modesta, todo había sido una elaborada actuación. Mis padres no habían estado luchando, habían estado derrochando, solo que no en nosotras. No puedo creer esto, finalmente logré decir, mi voz espesa de emoción. Vivíamos tan frugalmente. Mamá pasaba horas cortando cupones, diciéndonos que teníamos que ser cuidadosas con el dinero. Solté una risa amarga. Manejaba hasta el otro lado de la ciudad para comprar en el supermercado más barato, diciendo que teníamos que cuidar cada centavo. Me levanté y comencé a caminar por mi apartamento, demasiado agitada para quedarme quieta. ¿Y sabes qué es lo peor? Nos hacían sentir culpables por querer cosas normales que los niños quieren. Nos daban sermones sobre ser materialistas si pedíamos ropa nueva o queríamos ir a excursiones escolares. Mi voz se quebró mientras el peso de un recuerdo particular me golpeaba. ¿Y la universidad? Dios, lo de la universidad me enoja tanto ahora. ¿Sabes lo que me dijeron desde que era pequeña? Me metieron en la cabeza que no podían permitirse ayudar con la universidad. Dijeron que tenía que estudiar duro y conseguir becas porque no había otra manera. Las lágrimas fluían libremente ahora mientras años de estrés y ansiedad enterrados burbujeaban a la superficie. Pasé toda mi carrera en la preparatoria aterrorizada de sacar algo menos que calificaciones perfectas porque pensé que mi futuro dependía de ello. Trabajé tan duro por esas becas, tía Alejandra. Renata también lo hizo. Ambas lo hicimos. Tu abuela hizo provisiones específicas en su testamento, interrumpió la tía Alejandra suavemente. Le dejó a tu madre dinero extra, una cantidad significativa, específicamente destinada para la educación universitaria de ambas. Era una condición de la herencia. Tu madre debía usar ese dinero para que ambas, tú y Renata, fueran a la universidad. El teléfono casi se deslizó de mis dedos repentinamente entumecidos. ¿Qué? Tu abuela quería asegurarse de que ambas nietas recibieran una buena educación, explicó la tía Alejandra suavemente. Ella sabía lo importante que era eso. Pero Renata y yo fuimos a la universidad con becas. Nunca nos dieron un centavo para la matrícula. Nos dijeron que no podían permitírselo. Lo sé, dijo la tía Alejandra, su voz espesa de arrepentimiento. Se quedaron con todo ese dinero para ellos mismos, igual que se quedaron con la mensualidad que tu abuela les daba para su cuidado. A la mañana siguiente, solicité vacaciones de emergencia en el trabajo. Mi jefe debe haber escuchado algo en mi voz porque lo aprobó inmediatamente. En 48 horas, estaba en un avión a casa, mi mente dando vueltas con 2 décadas de memorias reescritas. Renata me encontró en el aeropuerto, y pasamos todo el viaje en auto hasta su dormitorio hablando sobre todo lo que la tía Alejandra había revelado. Los nudillos de mi hermana estaban blancos sobre el volante, su voz temblando con una mezcla de ira y dolor.
No puedo creer que nos hicieran esto, Renata seguía diciendo, lágrimas amenazando con derramarse de sus ojos. Todas esas veces que nos hicieron sentir culpables por querer cosas. Llegamos a la casa de nuestros padres esa tarde. Era extraño lo normal que todo se veía, el mismo césped bien cuidado, el mismo auto caro en la entrada que habían afirmado era un gasto necesario para el negocio. ¿Cuántas mentiras habíamos creído a lo largo de los años? Mamá abrió la puerta con una sonrisa que rápidamente se desvaneció cuando nos vio a ambas paradas allí. Chicas, ¿de qué se trata esto? Necesitamos hablar, dije firmemente, pasando junto a ella hacia la casa. ¿Dónde está papá? En su estudio, respondió, siguiéndonos mientras nos abríamos paso por la casa. ¿Qué está pasando? Encontramos a papá sentado en su escritorio, leyendo algo en su tablet. Levantó la vista sorprendido mientras todas entrábamos en la habitación. Bueno, esto es inesperado. Lo sabemos todo, dije, mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. Sobre el dinero que la abuela les daba cada mes para nosotras. Sobre el fondo universitario que ella apartó. Sobre cómo gastaron todo en ustedes mismos mientras nos hacían sentir culpables por querer cosas básicas. El silencio que llenó el estudio fue ensordecedor. Observé sus rostros, buscando cualquier señal de remordimiento, cualquier destello de vergüenza. En cambio, la expresión de mamá permaneció inquietantemente tranquila mientras papá lentamente dejaba su tablet. Bueno, dijo mamá, enderezando su blusa de diseñador, el tipo que siempre nos había dicho que era un lujo innecesario, no veo que hay que discutir. Las alimentamos, las vestimos, las criamos. Nadie puede acusarnos de abuso infantil. Su casual descarte de nuestro dolor se sintió como un golpe físico. La mano de Renata encontró la mía, apretándola con fuerza. ¿Nada malo? Sentí que mi voz se elevaba. Tomaron dinero que la abuela les dio específicamente para nosotras y lo gastaron en ustedes mismos. Vivimos el estilo de vida que afirmaban que apenas podíamos permitirnos mientras ustedes secretamente vivían en el lujo. Vivimos el estilo de vida que merecíamos, intervino papá, su voz igualmente imperturbable. Era nuestro dinero para gastarlo como nos pareciera conveniente. ¿Su dinero? La voz de Renata se quebró. Era el dinero de la abuela. Se los dio para nosotras. Mamá agitó su mano con desdén. Lo que está hecho, está hecho. De todas formas no pueden probar nada ahora. El dinero se ha ido hace mucho. La manera casual en que lo admitieron, sin un asomo de vergüenza o remordimiento, se sintió como la traición final. Ni siquiera estaban tratando de negarlo ya, simplemente no les importaba. ¿Saben qué? Dije, sintiéndome repentinamente muy tranquila. Tienen razón. El dinero se ha ido. Pero también nuestra relación con ustedes. Renata y yo salimos de esa casa y nunca miramos atrás. Eso fue hace 6 meses. Las cosas son diferentes ahora, mejores en muchos aspectos. Renata y yo hablamos casi todos los días. La ayudé a encontrar un bonito apartamento cerca del campus, y yo cubro su renta. Es lo menos que puedo hacer por mi hermana pequeña. Encontró un trabajo de medio tiempo en una cafetería local para cubrir sus otros gastos, insistiendo en ser tan independiente como fuera posible. La semana pasada, Renata y yo cenamos juntas en su nuevo lugar. Hablamos y reímos durante horas, compartiendo historias y haciendo planes para el futuro. Mirándola al otro lado de la mesa, me di cuenta de algo profundo. Nuestros padres pudieron habernos robado nuestro dinero, pero accidentalmente nos dieron algo valioso a cambio. Al tratar de mantenernos separadas con sus mentiras, terminaron acercándonos más que nunca. A veces la verdad, por más dolorosa que sea, nos libera de maneras que nunca esperamos. Renata y yo perdimos padres, pero nos encontramos la una a la otra, y eso vale más que todo el dinero que nos robaron. Si esta historia tocó algo en ti, por favor dale un pulgar arriba para ayudar a otros a encontrarla. Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. ¿Has descubierto alguna vez una verdad difícil que al final te acercó más a alguien? A veces las revelaciones más duras de la vida nos llevan a nuestras conexiones más significativas. Suscríbete para más historias sobre familia, verdad y giros inesperados que tienen un lado positivo.